Hola amigos, ¿cómo estáis? Saigón, Kabul, Ucrania. Muchas veces hemos hablado aquí de que Estados Unidos pegaría la espantada, y dejaría sola a la Unión Europea en Ucrania. Ese es su modus operandi, y ya ha vuelto a ocurrir, ha dejado colgada de la brocha a la Unión Europea. Es más, muchas veces se ha dicho aquí, que Estados Unidos comenzó la provocación contra Rusia en Ucrania con la intención explícita de destruir Europa, porque sabe que la Unión Europea no tiene potencial para enfrentarse a Rusia. Estados Unidos siempre ha jugado con dos barajas, si le sale bien, y con las sanciones si la quinta columna hubiese conseguido un Maidán contra Putin derrocándolo, se habría rogado todos los méritos. Se habrían repartido Rusia volviendo a los tiempos de Boris Yeltsin, y aquí paz y después gloria. ¿Qué sale mal, y Rusia gana la batalla? Pues espantada al canto, y es aquí cuando hay que empezar a discernir si la espantada, la va a realizar por iniciativa propia, o incluso concertada con Rusia para destruir definitivamente a la Unión Europea. ¿A qué sería la hostia? Pues muchos opinadores ya se inclinan porque el espectáculo del despacho Oval fue planificado por Estados Unidos. Un Estados Unidos que en sus ensoñaciones cree que tiene que dedicar todo su potencial militar contra China. Pobres diablos, cuando se despierten se darán cuenta que al lado de China, simplemente Estados Unidos es un país de los que ellos, los estadounidenses y los colonizadores europeos han llamado históricamente tercermundista. Hablar hoy de China en comparación con Estados Unidos, es como compararse con un país que simplemente está en otro planeta tan avanzado, que a Estados Unidos le harán falta 10 generaciones para alcanzar el desarrollo de la China actual. Y además eso solo lo conseguiría siempre y cuando la economía de Estados Unidos no esté en manos de las élites financieras, cosa que ya no puede ocurrir porque Estados Unidos y la Unión Europea es precisamente contra lo que siempre han luchado, contra el control de la economía en manos de los estados, y no en manos privadas, que además tienen a los políticos que tendrían que hacer las leyes, totalmente comprados. Resumiendo, al jardín con sus famosas reglas, se le ha venido abajo la bóveda de plástico que le cobijaba, y la intemperie ha arruinado sus hermosas flores que ya no gustan a nadie. Hoy el mundo nos observa, y nos ve como a unos cafres que han provocado 3 guerras mundiales, incluida esta en la que estamos inmersos. Y ya lo único que intenta con nosotros es tratarnos como a unos locos, intentando que no cometamos la locura de provocar un holocausto, para lo cual nos van a tener que colocar una camisa de fuerza imaginaria en forma de Oresnik, para que el daño no sea irreparable. Hay un economista estadounidense que suele hablar con claridad de la realidad de Estados Unidos y sus monaguillos de la Unión Europea, y todos los días escribe algo sobre el tema. Os traigo a colación la última de ayer en declaraciones a RT, se trata de Jeffrey Sachs. Dice en la entrevista que los europeos y los ucranianos siguieron trágicamente la línea de Estados Unidos, pero al no conseguir poner de rodillas a Moscú, no saben qué hacer. Washington perdió el gambito ucraniano y Europa le siguió el juego, por lo que ahora no sabe qué hacer. Según el experto, ni Europa ni Ucrania pueden continuar la guerra. Para Sachs durante los últimos 30 años, Estados Unidos dijo, somos unipolares, hacemos lo que queremos, nos expandimos militarmente donde queremos, expandimos nuestra influencia donde queremos. En 2008, Estados Unidos dijo, ahora trasladamos la OTAN a Ucrania, y a Georgia. Y Rusia dijo, no, eso no va a suceder, recordó. Jeffrey Sachs indicó que los estrategas de Washington pensaban que iban a ganar porque de acuerdo con su criterio, Rusia no puede hacer nada. Y pensaron eso hasta el final, y sé lo que pensaban porque hablé con ellos, los oí, observé lo que decían. En 2021 pensaban, al final, Rusia no resistirá, relató Jeffrey Sachs. Luego, tras el inicio del conflicto creían que las sanciones pondrían de rodillas a Moscú, intentaron derrotarla con Imarsia Times, señaló Sachs. En otras palabras, este era un grupo, en esencia, jugando un juego del lado estadounidense, que en esencia es, podemos hacer lo que queramos, reiteró, perdieron ese gambito, pero los ucranianos siguieron trágicamente esa línea, aseveró Jeffrey Sachs. En este sentido, abordó la situación a la que se enfrenta ahora la Unión Europea. Por supuesto,
Todo el mundo conoce la famosa frase del exsecretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, de que ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo de Estados Unidos es fatal, afirmó Jeffrey Sachs. Europa siguió a Estados Unidos, ahora no sabe muy bien qué hacer, concluyó. Hoy tienen una reunión en Londres donde van a quemar su último cartucho de cara a que la ciudadanía europea no se soliviante y los saquen a gorrazos de sus puestos. Porque incluso antes de la reunión algunos como Macron y el alemán, blanden armas nucleares para amedrentar a Rusia. Hay que joderse, amedrentar a la mayor potencia nuclear del planeta, ¿y al que a sola manteca se le ocurre? Pero esta gente al servicio de las élites fascistas europeas son muy peligrosos, porque ahora mismo son el hazmerreír del mundo y eso los tienen muy encabronados, por lo que hay que esperar cualquier locura de estos personajillos. Rusia ayer ya les mandó un mensaje muy claro con un Iskander, que aniquiló a 30 instructores de la OTAN y 120 efectivos de Kiev, o sea 150. El Ministerio ruso de Defensa comunicó que fue alcanzado un campo de entrenamiento militar en Ucrania. El Ministerio ruso ha difundido este sábado un video, que recoge el momento en que un sistema de misiles Iskander-M de las Fuerzas Armadas de Rusia lanza un ataque contra el campo de entrenamiento militar ucraniano de Novomoskovsky, en la provincia de Dnepropetrovsk. El organismo ruso detalló que en esta instalación se entrenaban militares de la 157 Brigada Mecanizada del ejército ucraniano. A consecuencia del ataque, murieron hasta 150 personas entre nacionalistas ucranianos y 30 instructores extranjeros, comunicó el ministerio ruso. Las Fuerzas Armadas rusas han asestado un duro golpe al campo de entrenamiento de retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania Novomoskovsky en la región de Dnipropetrovsk, demostrando el más alto nivel de coordinación de inteligencia y la habilidad de las tripulaciones de misiles. El sistema de misiles táctico operativo Iskander-M con ojiva en racimo convirtió la base enemiga en un campo sembrado de escombros, dejando solo recuerdos del enemigo. En el momento del ataque, en el campo de entrenamiento se encontraban hasta 150 militares de la 157 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus curadores extranjeros, que estaban entrenando a los soldados ucranianos en los métodos de lucha contra Rusia. Con estos antecedentes, en Londres comenzaron a recibir a los invitados a la reunión de hoy en Londres, siendo el primero Zelensky, que fue recibido por Keir Starmer con un efusivo abrazo, en contraste con la salida a patadas con las que lo echaron de la Casa Blanca. Pero en la reunión de hoy en Londres hay mucha tela que cortar, porque no todos en la Unión Europea están por la labor de ir a la guerra contra Rusia. El Financial Times informa, que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, envió hoy una carta al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, exigiendo que la Unión Europea inicie conversaciones directas con Rusia sobre un alto el fuego en la guerra en Ucrania. Por su parte el primer ministro eslovaco, Robert Fico, dijo, no apoyaremos a Ucrania ni militar ni económicamente para que continúe la guerra. Por contra el periódico ruso Pravda, publica un extenso artículo que dice, que el propietario del monobanco ucraniano Gorokovsky anunció una colecta de dinero para que Ucrania tenga armas nucleares. Tras el acalorado intercambio en la oficina Oval entre el presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance, y el ucraniano Vladimir Zelensky, y antes de la reunión de emergencia de mañana para los aliados de Ucrania en Europa, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que estaba dispuesto a abrir discusiones sobre la disuasión nuclear para Europa, sugiriendo que Francia podría usar su arsenal de armas nucleares para proteger a otros países europeos de Rusia. Dice el artículo que el próximo lunes, encima de la mesa de Trump, habrá un informe de la Agencia Central de Inteligencia sobre cuántos millones de dólares un banquero ucraniano de Monobank recaudó para que Zelensky tenga un arma nuclear. Sin lugar a dudas, la información sobre Monobank se anunció con las instrucciones de Vladimir Zelensky, en el contexto de una carta que jugar para él en la reunión en la Casa Blanca. Ha estado chantajeando con una bomba nuclear más de una vez. En noviembre de 2024, el dictador de Kiev dijo que Ucrania tiene dos caminos, unirse a la OTAN, o crear un arma nuclear que sería un paraguas para el país. En la reunión del 28 de febrero, en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump acusó a Zelensky de juegos de azar con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial. Y el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos Tulsi Gabbard fortaleció el mensaje, anunciando un intento de llevar a los Estados Unidos a una guerra nuclear con Rusia. La nueva iniciativa nuclear de Kiev ha provocado que el liderazgo de los Estados Unidos tenga la idea de que Ucrania está gobernada por personas mentalmente inestables, que llevan con seguridad al mundo a una guerra nuclear. Cabe señalar que la colecta anunciada por el banquero recaudó durante las primeras 18 horas más de 22 millones de hryvnias, $530.000, es decir, cada hora, las personas transfirieron casi $36.000. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que los componentes relevantes en Ucrania se han preservado desde la época de la Unión Soviética, y tienen materias primas. Es cierto que aseguró que Rusia lo notaría y no permitiría el inicio del trabajo, porque las centrifugadoras no se pueden ocultar si comenzasen a trabajar. Sin embargo, el Times, con referencia al documento del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo que Kiev podría crear una bomba nuclear simple de plutonio, que se puede obtener de las varillas de combustible gastadas de los reactores nucleares. La cantidad de plutonio que está a disposición de Ucrania se estima en 7 toneladas, y esta cantidad de material es suficiente para crear cientos de ojivas con una capacidad táctica de varios kilotones. Pero lo más probable es que el dinero que están recaudando sea para crear una bomba sucia. Esto fue advertido por el exjefe de las Fuerzas Rusas de Protección de Radiación Química y Biológica, el teniente general Igor Kiryov, que fue asesinado recientemente por terroristas ucranianos, lo que quiere decir que ya había indagado mucho. En particular, que en Ucrania, a través de Polonia y Rumanía, bajo el control personal del jefe de la oficina del presidente de Ucrania Andrei Yermak, se importan el desperdicio de industrias químicas peligrosas, que se pueden utilizar para fabricar una bomba sucia y provocaciones químicas bajo una bandera extraña. Y ahora resulta que las ambiciones nucleares en la Unión Europea también están creciendo. Esta pregunta se planteará en Londres, donde llegó Zelensky después de la reunión en Washington. Los requisitos previos para la escalada estaban maduros en el contexto del plegamiento de la asistencia militar estadounidense y su paraguas nuclear. Y algo significativo, es que en Gran Bretaña han publicado informes de lo que le ocurriría a Londres con un golpe nuclear ruso de respuesta. Ninguna otra capital del mundo ha hecho esto, y en Londres saben dónde hurgó su diplomacia. Los sabotajes y maniobras contra Rusia que ha realizado lo hacen aspirante a que si hay un estallido nuclear Londres sea la primera víctima. La beligerancia en el núcleo de poder europeo debería alertar a los ciudadanos, porque las ambiciones nucleares están creciendo en la Unión Europea. El futuro canciller de Alemania Friedrich Merz señaló que quiere plantear el tema de la participación de Francia y Gran Bretaña en la disuasión nuclear. Después de la Declaración de París sobre su preparación para desplegar su aviación nuclear en Alemania, si Trump decide retirar el contingente estadounidense. Por todo esto los ciudadanos de la Unión Europea tenemos que empezar a decir basta ya a esta pandilla de indocumentados nazis, que nos llevan directamente al matadero, porque cuando veas las barbas de tu vecino que las están cortando, hay que poner las propias a remojar. Y no hacer la vista gorda cuando vemos lo que está pasando en Ucrania. Ver cómo, a hombres de entre 18, 25 y 60 años de edad siguen siendo víctimas de la movilización forzosa. En la red abundan imágenes de reclutadores militares que agarran a hombres de pies y brazos en plena calle, o los sacan a rastras de transportes públicos y de sus viviendas. Estos actos desembocan a menudo en protestas públicas y enfrentamientos con la población, sobre todo con madres, esposas y hermanas de los reclutados. Que creemos en la Unión Europea, que no nos llegará a nosotros, porque solo van a por los ucranianos. Y cuando ya no queden ucranianos, ¿a quiénes nos arrastrarán para meternos en los furgones de los reclutadores? Esto es todo amigos, reciban un saludo.